Uno, dos, tres. Buenas tardes, compañero y catedrático. Es gusto para nosotros estar aquí el día de hoy. Haremos la presentación de un video análisis sobre el estudio de la falla de talud en el kilómetro 240 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Esta autopista también conocida como la autopista del Sol, de manera obvia ubicada en México. Los integrantes del grupo somos Giseli Arliet Padilla Jiménez, Nayeli Romedia Durón Rodríguez, Celio Rubén Hernández Rodríguez y su servidor Andrés Alberto Rodríguez Blandón. Esperando en Dios, este ha sido un video de su agrado. Continuaremos con la presentación. Ahora, en el estudio de deslizamiento de talud, seguiremos con la presentación. Para comprender un poco, para comprender de manera más absoluta acerca sobre este ensayo, tenemos que saber ciertos conceptos fundamentales o básicos. El inicial de estos es el concepto de talud. Un talud es la inclinación de un terreno con respecto a la vertical. La manera más sencilla de poder comprenderlo es que vayamos a una montaña, nos vamos de lado y vemos que hay una inclinación. Eso es talud. Pueden haber taludes naturales o taludes creados por el hombre mediante el corte. La siguiente característica es la litología. Es parte de la geología que estudian las rocas, y de esta viene la estratigrafía, que forma parte de la geología y se encarga del estudio de las rocas sedimentarias. Recordemos que las rocas sedimentarias son aquellas que, a partir de partículas de diversos tamaños de grano, son transportados por el agua, hielo o el viento. Estas son sometidas a procesos físicos y químicos. Ahora, un término muy importante es lo que es un ensayo triaxial, que se hablará mucho en este video. Un ensayo triaxial es un método de medición de las propiedades mecánicas de muchos sólidos deformables y especialmente de los suelos, hablando de arena, arcilla y roca. Además de otros materiales granulares, y hay muchas diversificaciones sobre estos triaxiales. El siguiente fundamento son las propiedades. Sabemos que tenemos propiedades mecánicas y propiedades hidráulicas. Dentro de las mecánicas tenemos la saturación, peso específico, porosidad, plasticidad, compresión, entre otras. Y ahora las propiedades hidráulicas, que estas son muy importantes debido a que se habla mucho sobre estas. Y las dos principales son la capilaridad y la permeabilidad, las principales. Ahora, otros conceptos fundamentales son los límites de Atterberg, el límite plástico y el límite líquido. El límite plástico es la cantidad de agua que necesita un suelo para realizar cilindros de 3 milímetros por rodado en la palma de la mano y que este no presente desmoronamiento. Y el siguiente es el límite líquido. El límite líquido es la cantidad de humedad que necesita una muestra de suelo para juntar sus bordes en la copa de casa grande. Recordemos que la copa de casa grande es un recipiente en forma de semiesfera hueca y en este se coloca una muestra de suelo. Esta muestra de suelo se le da una inclinación mediante el aparato y se forma una apertura o una especie de zanja en medio de los dos, de medio del material, para formar un lado y otro lado. De manera resumida y de manera más sencilla, el límite líquido es la cantidad de agua que necesita esta muestra de suelo para que estas ambas bordes se puedan unir. Ahora seguiremos con la presentación. Ok, lo cual es que manejaremos dos objetivos. El primero de nuestros objetivos es el objetivo de nuestro grupo. Nuestro objetivo tenemos como objetivo primordial el explicar el planteamiento de una metodología o pasos a seguir para realizar el análisis de una falla geológica que ya ha sucedido y saber por qué sucedió. En este caso, una falla de deslizamiento de talud en una carretera. ¿Qué se busca al hacer esto? Se busca llegar a una amplia comprensión de información técnica, entre ellas ciertos estudios basados en diversos métodos para gráficas a las cuales se le dará un enfoque profundo para comprenderlas. La influencia de las características de los suelos, funcionamientos de programas especiales como GeoSlope y PlaxFlow. Ahora, el objetivo del artículo en sí. El objetivo de este artículo es proponer una metodología para determinar el efecto del humedecimiento en la estabilidad de taludes, utilizando el conocimiento sobre el flujo de agua en suelos no saturados, así como la resistencia y la estabilidad de taludes. Ahora seguimos con la presentación.
Perfecto. Entonces, iniciaremos a dar la introducción sobre este artículo en sí, o sobre este trabajo que se realizará. Este trabajo consiste en el análisis de una falla geológica ocurrida en el kilómetro 240 del cuerpo A de la autopista Cuernavaca-Acapulco, mencionada antes, la famosa autopista del sur, el cual presentó un deslizamiento durante un periodo de lluvias intensas, bastante importante. De este talud surgieron sus características estratigráficas, que ya se hablaron, y geométricas. Cuando hablamos de características geométricas, tenemos que saber que un talud tiene diferentes elevaciones a lo largo, lo podemos ver de manera obvia. Desde la base hasta arriba son elevaciones totalmente diferentes. A nosotros dominar o saber cuáles son las características geométricas de este montaña o talud, sabemos o podemos deducir o plantear que dependiendo de sus características geométricas, podemos saber hacia si al haber una falla de talón, un desmoronamiento o lo que sea, de material que se mueve, sabemos hacia qué lado se puede venir. Esto nos sirve para identificar zonas de riesgo, para elegir zonas de construcción donde no haya tanto riesgo de que sucedan este tipo de fallas. Se realizó un muestreo inalterado para determinar las características mecánicas del material del talud. Como esto es interesante recordar el concepto que una muestra inalterada, pues con la manera más sencilla de explicar que es una calicata, se hace una calicata, se corta el material y como se saca, se analiza. Ahora, para comprender del lugar donde vamos a analizar, tenemos que hacer un contexto del mismo. Esta falla sucedió en el año 2006, en el mes de septiembre, y se considera que contribuyeron a las mismas lluvias anteriores a ese mes. Quiere decir que este es un incidente o una falla que trae precedentes. Todo este análisis inició con la simulación de flujo sobre el talud. En esta simulación podemos dar, o podemos ver interesante, que esto hizo el programa PlaxFlow que hablamos anteriormente. Gracias a eso sabemos que el periodo crítico de esta falla sucedió a los 20 días de lluvia de septiembre. El desplazamiento sucedió entre las fechas 20 y 26 del mismo mes. El punto crítico de tiempo de esta falla fue entre el día 20 de septiembre y el día 26 de septiembre. Ahora, la longitud de la falla fue de 3.6 metros y se sabe que el desprendimiento fue aproximadamente de 15 metros cúbicos. Con esto podemos saber que fue un desprendimiento proporcional o solo de una cierta parte del talud, no fue el completo, solo una porción, una proporción pequeña. Ahora, algunos factores y detonantes. Por lo general, las fallas estructurales de talud que ocurren en la época de lluvia, por lo que se dice que el humedecimiento es un factor fundamental para el deslizamiento. Y los detonantes de esta falla son el humedecimiento de superficie, el incremento de aguas subterráneas y el humedecimiento de interfaz suelo-roca. Esta última es muy interesante de explicar debido a que podemos imaginar que tenemos dos capas de diferentes materiales y nuestra intención es que estas capas se peguen de manera, para ejemplificar, pegar estas capas con un pegamento en medio. Si al pegamento se le agrega agua, este pierde toda su efectividad, entonces ya no hay ambas materiales ya no se juntan y entonces suele haber un deslizamiento porque ya no pueden estar juntas. Otro dato interesante que podemos saber sobre el contexto de esta carretera es que fue inaugurada en 1993 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en México. Pero lo interesante es que al hacer nuestra investigación obtuvimos cierta información de que esta carretera fue construida de una manera muy deprisa, muy rápida. Con esto podemos saber que no se hicieron todos los procedimientos correctos o se hicieron de manera muy poco efectiva. Dentro de los detonantes que podemos tener. Ahora continuaremos con la presentación y de aquí en adelante la dejo con mi compañera Iseli Padilla. Bien, en la metodología principalmente se sacaron dos muestras inalteradas. ¿Qué son las muestras inalteradas? Como mi compañera dijo, pues primero se hace una calicata, pero es aquella parte que no es tocada ni procesada. Cabe mencionar que se determinó que el velo era homogéneo. De la muestra se obtuvieron sus propiedades índice, como ser peso específico de los sólidos, relación de vacíos, contenido de grado de saturación, entre otros. A continuación se les presenta una tabla en la que nos muestra los resultados de los estudios de la muestra. Empezando por el límite líquido, con un 144%. ¿Qué es el límite líquido?
líquido. Es el porcentaje de humedad antes de pasar del estado plástico al estado líquido. Luego nos encontramos con un peso específico relativo de los sólidos con un 2,58. Luego tenemos la conductividad hidráulica de 5,69 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Un límite plástico de 4600. El límite plástico es el porcentaje de humedad al pasar del estado sólido al estado plástico. Una relación de vacío de 1,51, un índice de plasticidad de 97%, una humedad de 44,10%, tenemos una carga de preconsolidación de 189,3 kilonewton sobre metro, y luego nos dice que tenemos un suelo tipo CH, determinado por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. ¿Qué es un suelo CH? Es cuando tenemos un límite líquido mayor a 50. Esto nos quiere decir que tenemos arcillas inorgánicas de alta plasticidad que tiene un fuerte olor a. Luego, tenemos lo que es el grado de saturación de 75,49%, bien alto. Luego, por último, tenemos el peso específico, que es con un 14,51 kilonewton sobre metros cúbicos. En la gráfica que ustedes pueden observar ahí se presenta el análisis granulométrico. La finalidad del análisis granulométrico es poder separar el suelo por tamaños, el cual va de MIS número 3 al TAMIS 200, y así poder determinar cuál se va quedando en cada uno de ellos, porcentaje retenido y porcentaje que pasa. Y así es como obtenemos la curva. Aquí, pues, como se ve, estamos tratando con un suelo fino, ya que más del 50% de sus partículas pasa el TAM 200. En la siguiente gráfica que se nos va a presentar a continuación, tenemos la curva de calibración. Es una relación de contenido de humedad versus la succión. La curva de retención se obtuvo por el método de papel filtro, que principalmente se calibró el papel y se obtuvieron los resultados que ustedes observan. La curva de calibración es una curva de referencia construida con cantidades conocidas de una sustancia. Aquí se determina la succión de muestras de suelo con distintos grados de saturación. Aquí vemos que el contenido de humedad hace que la succión vaya descendiendo. Luego, en la siguiente gráfica, cabe destacar que cada vez que el contenido de humedad aumenta, significa que los vacíos empiezan a llenarse. Y entonces la saturación va aumentando. Como podemos ver, en el eje X tenemos la succión, en el eje Y tenemos el grado de saturación. Y se vuelve a confirmar que si aumenta el contenido de humedad, la presión desciende. Cuando la presión de poros es positiva, va reduciendo la capacidad de succión del suelo. A continuación, mi compañero Celio Rubén le seguirá explicando un poco más acerca del tema. Bueno, en la siguiente gráfica tenemos lo que son los círculos de Moore, que son ensayos triaxiales a diferentes grados de saturación en humedecimiento. Como podemos ver en las figuras 6, están los ensayos triaxiales consolidados drenados sobre muestras saturadas. Se le aplicaron esfuerzos confinantes. ¿Qué quiere decir esto? Una misma presión hacia todas las direcciones. Las muestras se sometieron a ensayos de corte triaxial y ensayos de corte triaxial, donde nos indica el ángulo de fricción y la cohesión interna. El ángulo de fricción y la cohesión interna. Vale la pena destacar que tanto en el eje X como en el eje Y, ambos tienen que estar a una misma escala, ya que si no están así, pueda que salgan óvalos y eso no es propiamente un círculo. Este método se utiliza para medir los esfuerzos de los diferentes tipos de materiales, terrenos, etc.
En la siguiente figura podemos ver un esfuerzo desviador versus la deformación unitaria, que son ensayos triaxiales con diferentes grados de saturación en humedecimiento. Podemos ver cómo se deforma la gráfica con respecto al grado de saturación, desde 0%, que es la verde, el color verde, que llega hasta un 98.23 de porcentaje de saturación. Y esta es una de las más importantes, ya que en la siguiente gráfica podemos observar cómo el ángulo de fricción se mantiene, pero la cohesión se viene abajo, que es este. Para así poder ir evaluando la cohesión a cada uno de los círculos a diferentes grados de saturación. Por ejemplo, este mismo se va realizando cada prueba en la tirada para calcular el ángulo de fricción, para así poder interactuar todas las demás pruebas que estamos saturando. Por ejemplo, se hacen pruebas, se hizo prueba con la verde, de ahí se hace prueba con la morada, luego con la amarilla, la azul, la morada y por último la café. Todas tienen que ir con su respectivo ángulo paralelas y podemos ir notando que estos son el grado de saturación aumenta y el círculo va disminuyendo. Vamos a borrar. En la última gráfica tenemos lo que son las precipitaciones en el año 2006, obtenidas en los meses de junio hasta octubre, donde en el mes de septiembre fue donde colapsó el talud, pero previamente, como lo dijeron los compañeros anteriormente, ya venía una secuencia de diferentes tipos de lluvias. Cabe destacar que en este periodo las lluvias son de larga duración, pero de poca precipitación, haciendo que el talud llegue a un punto límite y este colapsa. Los dejo con mi compañera Nayeli. Bueno, en la presentación les hablaré sobre la discusión de los resultados obtenidos por mis compañeros, de las que mis compañeros les hablaron anteriormente. Comenzamos con el diagrama que aparece en la figura 10 en nuestra presentación. Con el diagrama que aparece en la figura 10 podemos realizar el análisis del mismo, donde debemos determinar que el valor de la cohesión para diversos grados de saturación se observa que a mayor grado de saturación, menos cohesión existe entre las partículas del suelo. ¿Y qué es cohesión? Cohesión es la medida de segmentación o adherencia entre las partículas del suelo. En esto hacemos un pequeño paréntesis y recordamos que si no hay cohesión entre las partículas de nuestro suelo, el esfuerzo cortante se nos viene abajo, por lo que nuestro suelo comienza a presentar fallas. A medida de esto, podemos comenzar a analizar nuestro talud y a preguntarnos por qué se vino abajo, por qué hubo una falla en él. Recordamos que no estamos frente a un talud natural. Este es un talud construido y quizás el detonante puede ser el humedecimiento, bien pudo ser que estuviera mal construido, etc. En las siguientes imágenes a presentar se puede determinar la succión existente en el talud para cada grado de saturación y lo que el factor de seguridad implica cuando disminuye. Por ejemplo, comenzamos la figura A y B. Y aquí vemos que tenemos un grado de saturación 0. Por lo tal, nuestro factor de seguridad y nuestra succión es elevada. No tenemos problemas de falla, ya que recordaremos que mayor de 1.5 factor de seguridad no presentará ninguna falla. Toda la parte que está en verde en nuestra imagen es
parte del talud del desprendimiento. Aquí es donde comenzaremos a ver cómo el nivel freático irá subiendo, aunque no se presente ahí, nosotros sabemos que es, porque a medida se va saturando nuestro suelo, porque nuestro nivel freático va subiendo. Lo mismo en la figura B. En la figura B ya tenemos un grado de saturación más alto, pero vemos que todavía tenemos un factor de seguridad en el que no tenemos problemas sobre la falla. Tenemos una succión apropiada, pues todavía está estable. En las siguientes imágenes podremos seguir mostrando el avance a medida que la saturación va subiendo. Por ejemplo, en la C ya tenemos un grado de saturación de 57 y vemos que toda nuestra parte verde va disminuyendo. Es porque nuestro factor de seguridad va disminuyendo, igual la succión. Entonces podríamos comenzar a tener un problema, pero seguimos recordando que para que falle el factor de seguridad podría ser menor a 1.1, ya tiene riesgo de falla. En este caso aquí tenemos un factor de seguridad de 3.46, así que en esta imagen nuestro talud todavía estaba asegurado. Si nos vamos a la figura 10, ya tenemos un grado de saturación del 71% y comenzamos a recordar lo que nos explicaba nuestra compañera Giseli, donde nos decía que el grado de saturación que salió de la muestra inalterada del suelo era de más de un 75%. O sea que ya estamos un poquito más cerca de donde comenzó la falla. En este caso aquí pues ya tenemos un factor de seguridad más bajo y vemos cómo se reduce la succión. Seguimos con la presentación y en las siguientes imágenes veremos ya dónde se va a ir la falla. En la figura E y F ya tenemos un grado de saturación mayor al que se encontró en la muestra inestable de suelo. Pues ya tenemos un factor de seguridad de 1, ya tenemos riesgo de falla, porque el factor nos indica que menor a 1.1, nosotros ya tenemos que, por decirlo así, correr, salir de ahí. Y ya no teniendo succión, nuestro suelo ya está perdiendo esta cohesión que existe. Y en la figura F, pues tenemos 85%, el factor de seguridad, falla de riesgo, la succión disminuye. Y veremos en la última imagen cómo terminamos nuestro análisis de la estabilidad del talud con un 100%. Ya el freático se lo completé, hemos perdido estabilidad, hemos perdido y pues recordar también lo que veremos en la siguiente presentación. Se nos presentarán dos gráficos. Pero antes, recordar que succión se define como la energía requerida para remover una molécula de agua de la matriz del suelo por medio de evaporación. Ok, nosotros en el análisis anterior de las imágenes del programa GeoSlot hicimos con el programa de GeoSlot. Este programa determina la estabilidad de calor a partir del método Bich. Este método analiza la estabilidad del calor con SPF del tipo circular, tomando en cuenta el efecto de la fuerza en predomina. Para este caso, se realizó una serie de análisis haciendo que el grado de saturación del material variara. Hicimos la variación comenzando desde los meses en estado seco hasta los saturados, que si recordamos la falla del calor ocurrió en el mes de septiembre.
Los primeros meses cuando el grado de saturación estaba en 0 y el mes en que comenzó la falla estaba ya en septiembre, donde nuestra precipitación ya habían causado desestabilización en nuestro suelo. Ahora les explicaré la gráfica. En función del factor de seguridad se pudieron usar las gráficas que relacionan el factor de seguridad de la gestión. En la figura 12 podemos ver que en el eje X tenemos un grado de saturación y en el eje Y tenemos un factor de seguridad. Estos dos son contrarios, no tienen una relación, no pueden hacer un positivismo, porque vemos que a medida el grado de saturación aumenta, nosotros podemos seguir teniendo falla de riesgo. Ahora nos vamos a la figura 13. Si nosotros la analizamos un poquito, el factor de seguridad versus la succión. En el eje Y tenemos la succión. En el eje Y tenemos el factor de seguridad, en el eje X tenemos la succión. Podemos ver que estos dos sí tienen una relación que nos ayuda a mantener la estabilidad en nuestro talud. Podemos ver que si nosotros tenemos una succión alta, nosotros vamos a tener un factor de seguridad muy alto y nuestro talud, nuestro suelo no va a ser inestable. Recordar que la succión aumenta la resistencia del suelo de una manera considerable. Ahora vamos a las siguientes imágenes. En esta presentación haremos la simulación del flujo de agua en el talud. Mediante el programa de cómputo PlaxFlow se simuló el flujo de agua en el cuerpo del talud. Para la simulación del flujo, además de los parámetros físicos y mecánicos, se determinaron las propiedades hidráulicas básicas de los suelos, con lo que se alimentó el software, el coeficiente de permeabilidad saturado, el grado de saturación y la succión, que fueron los mismos sacados de las muestras inalteradas, que, como les dije antes, nuestra compañera Giselle nos dio todo eso. Podemos ver en la imagen A, B y C. Comencemos con la A. Este análisis lo vamos a comenzar haciendo a los 15, de ahí a 20 y de ahí a los 30 días. Nuestra falla en el talud estuvo entre los 20 y 30 días. Vamos a ver por qué. En los días 15 teníamos una lluvia constante y vemos que comienza la infiltración. Toda esa parte roja que se ve es humedecimiento. Va comenzando la saturación de nuestro suelo. Si nos vamos al B, ya tenemos los 20 días de lluvia y vemos que va infiltrando más adentro. Nuestro suelo se está saturando, vamos perdiendo fricción, estamos perdiendo resistencia al corte, estamos perdiendo nuestro factor de seguridad y la succión. Y en la figura C podemos notar que fueron los 30 días de precipitación, toda la zona roja que está ahí. En la siguiente imagen veremos una descripción mejor de la figura C. Ok, la infiltración es el proceso mediante el cual penetra el agua desde la superficie del terreno hacia el suelo, que vemos que fue lo que pasó. Al tener por 30 días precipitaciones continuas, que no eran aguaceros torrenciales, era continua, nosotros podemos ver que cae directamente, se penetra en el agua, donde nosotros comenzamos y vemos y analizamos que ya nuestro suelo se está saturando completamente. Ya perdemos todo un factor de seguridad, la succión, que recordamos que va de la mano con el factor de seguridad, y toda esa línea punteada fue lo que se deslizó de nuestro talud. Como vemos, estaba completamente saturado, no había cohesión en nuestras partículas, por lo cual perdimos esfuerzo al cortar. Y recordando también que nosotros tenemos un talud que es construido,
por lo cual, recordamos lo que dijo nuestro compañero Andrés, que tenemos posiblemente también falla por cómo esté construido el talud. Vemos toda esa masa de suelo hacía presión sobre nuestro talud construido, por lo cual hizo que el deslizamiento ocurriera. En la siguiente presentación mostraremos las recomendaciones. Ahora, recomendaciones. Se recomienda reforzar el talud por medio de colocación de vegetación, árboles de raíces profundas, debido a que dichas raíces pueden atravesar la zona potencial de falla y así contribuir a su estabilización. Es necesario encauzar correctamente el agua de la lluvia por medio de drenes en la parte superior, encauzar es dirigir o redirigir, y colocar contracunetas que conduzcan el agua hacia la parte baja, minimizando la infiltración al cuerpo del talud. En casos críticos, como el que aquí se presentó, resulta necesario combinar esta solución con el uso de una membrana impermeable que puede ser a base de una malla metálica y concretado. Ahora se les presentará una pequeña tabla de ventajas y desventajas que puede tener el uso de vegetación en la estabilización. Sabemos que podemos utilizar arbustos y árboles. Algunos tienen ciertas versatilidades, ventajas o desventajas. Podemos ver que el pasto, su desventaja es que su raíz es muy poco profunda. En los árboles, que hay baja adaptabilidad y altos costos. En hierbas y arbustos, lo mismo, baja adaptabilidad. De aquí en adelante, seguiremos con las conclusiones para finalizar esta presentación. Bien, en la primera conclusión tenemos un factor determinante en la estabilidad de taludes es el valor de la cohesión C. Del material se conforma el talud, del material que conforma el talud. Este valor está relacionado de manera directa con la succión S. Las propiedades del suelo que influyen en la infiltración del agua en el cuerpo del talud son la conductividad hidráulica del suelo, la intensidad y duración de la lluvia y la pendiente del talud. La conductividad hidráulica está relacionada a su vez con la curva de retención del material. Se consideró que las lluvias anteriores al mes de septiembre del 2006 contribuyeron a formar la humedad natural del talud con la cual se inició el análisis. Sabemos que a los 20 días de lluvia del mes de septiembre se presentaría el deslizamiento de la masa sombreada que se mostró en las figuras anteriores como referencia en la figura 11 con un factor de seguridad 1. Se confirma que el humedecimiento es un detonante fundamental en el deslizamiento de taludes. Por ello, es conveniente proteger el talud contra el humedecimiento excesivo. Nuestra presentación, nuestro video llega hasta aquí. Esperamos que haya sido muy satisfactorio para ustedes poder verlo. Deseamos que su comprensión haya sido absoluta. Los dejamos con estos videos para una retroalimentación de todo lo que se ha hablado y ejemplificación. Casi llegando a las 6 y afectó, claro que sí, parcialmente esta vía. La emergencia causó temor entre los conductores. Imagínense ustedes transitando a alguien por esta zona y ver cómo cae toda esta mancha de piedras y arena, tierra en medio de la carretera. Se han quedado allí varados, obviamente, no pueden seguir su ruta hasta que no llegue maquinaria pesada y remueva toda esta tierra. Gracias por su atención, bendiciones y éxitos.